Enseguida estamos con Pedro Cateliano desde Lima, Perú, para hablar de un gran escritor, Mario Pedro Vargas Llosa. Bueno, estamos en conexión con Lima, Perú. Estamos con un gran amigo y un gran autor, un político que fue 2 veces primer ministro de Perú y también ministro de Defensa, el doctor Pedro Cateliano. Una larga trayectoria, no voy a hablar de todo su currículum, pues nos vamos a aburrir. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Un saludo acá desde Lima. Bueno, mira, preparamos un pequeño homenaje recordatorio a Mario, que fue gran amigo tuyo, amigo mío también, pero muy amigo tuyo. Te dedicó su penúltimo libro sobre Pío Baroja. Entonces me gustaría pasar para que también nosotros los paraguayos podamos de alguna manera rendir un homenaje y la gente recuerde la memoria de Mario Vargas Llosa. Por favor, si podemos pasar una pequeña... Mario Vargas Llosa es considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han obtenido numerosos premios, pero antes de repasar su laureada producción literaria, conozcamos algunos detalles de su vida personal. Vargas Llosa nace el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Con un padre ausente, la familia Llosa se muda a Cochabamba y durante 10 años al niño Mario le hacen creer que su padre había muerto. Su primera infancia transcurre con esta mentira. Luego el padre reaparece para mudarse a otra localidad, llevándose a su esposa y a su pequeño hijo. Mario Vargas Llosa contaba que la relación que mantuvo con su padre fue tormentosa, y es que se trataba de un hombre violento y desdichado, como contaba el laureado escritor. Hijo único de este matrimonio, aunque por parte de su progenitor tuvo medios hermanos. A los 14 años es matriculado en la Academia Militar. Es en los últimos años de la Academia Militar que durante el verano aprovechaba para trabajar en el periódico. Con 19 años contrae matrimonio con Julia Urquidi, una mujer 12 años mayor que él y divorciada. Además, se trataba de su tía política por parte de su madre. La pareja obtiene el rechazo familiar, por lo que en un inicio viven separados y más tarde se mudan a París, Francia, hasta 1964, donde se separan definitivamente sin haber tenido hijos. Pasado un año de su divorcio con Julia, contrae matrimonio con su prima hermana y sobrina de su anterior esposa, Patricia Llosa Urquidi, con quien tuvo 3 hijos. Álvaro Vargas Llosa, escritor y editor; Gonzalo, empresario; y Morgana, fotógrafa. Patricia fue su compañera de toda la vida y estuvo al lado del escritor en su lecho de muerte, así como sus hijos, el pasado 13 de abril del 2025, cuando falleció a los 89 años en su residencia en el distrito de Lima. Obras literarias eternas. En la década de 1960 se convirtió en una figura destacada del boom latinoamericano con novelas como La ciudad y los perros, de 1963, La casa verde, de 1966 y Conversación en la catedral, de 1969. A lo largo de su carrera ha publicado más de 20 novelas, ensayos, obras de teatro y una vasta producción periodística. Algunas de sus obras más conocidas son La guerra del fin del mundo, Lituma en Los Ángeles y La fiesta del chivo. Galardonado con el Premio Cervantes en 1994 y el Premio Nobel de Literatura en el 2010, además de otros muchos reconocimientos a lo largo de su prolífica vida como escritor. Y fue más allá de la literatura. Incursionó en la política como candidato presidencial del Perú en 1990, aunque fue derrotado por Alberto Fujimori. Se opuso a regímenes autoritarios y defendió la democracia, incluso denunciando la dictadura argentina de la década del 70. Meterse en la política lo convirtió en un personaje público y polémico. En el campo periodístico colaboró en varios medios, incluyendo el diario El País de España, donde publicó crónicas y columnas durante más de 30 años.
Mario Vargas Llosa fue elegido académico de la Real Academia Española en 1994 y en el 2023 se convirtió en el primer escritor de habla hispana en ingresar a la Academia Francesa. También realizó varias críticas literarias y estudios sobre autores como Rubén Darío, Flaubert, García Márquez y José María Arguedas. Recibió el doctorado honoris causa de universidades como Oxford, de Inglaterra, y la Sorbona, en Francia. En resumen, Mario Vargas Llosa es un autor complejo y multifacético, cuyo legado se extiende más allá de la literatura, incluyendo su compromiso político y social. Su obra ha sido reconocida internacionalmente y su influencia en la literatura latinoamericana es simplemente innegable. Bueno, Pedro, creo que cometí un error. Pérez Galdós era el libro de Mario, así que gracias por la corrección que me enviaste. Fue dedicado, de alguna manera, como yo siempre digo, vos sos el hijo putativo de Mario. No, mira, te felicito por esta obra. Te felicito por esta obra por varias cuestiones. En primer lugar, por la amistad que te unía a Mario de 1987, cuando justo juntos asumieron el compromiso político, mantuviste una lealtad, una amistad, de la cual nunca sacaste provecho tampoco, porque se puede sacar provecho de la amistad de Mario Vargas Llosa. Creo que son las personas más autorizadas para escribir sobre este tema, sobre esta faceta de Mario Vargas Llosa, que en él hay esa dualidad, la literaria y la política. De hecho, tu libro, Vargas Llosa y su otra gran pasión. ¿Te fue fácil escribir la biografía política de un hombre, de un amigo, de un hombre con el cual tuviste tanta intimidad, tanta confianza, de él, de Patricia, de toda su familia? No fue una tarea fácil, Carlos. Es más, en el libro cuento que hubo varios intentos, inclusive mi tesis doctoral la escribí sobre su campaña presidencial, pero no la logré sustentar. Y fue precisamente cuando retorna al país que mi hermano Pablo me sugiere, oye, si ya nuevamente han empezado a caminar disciplinadamente los días martes, jueves y sábado, ¿por qué no le preguntas si puedes retomar la aventura editorial? Entonces, este reencuentro con el Perú me dio la oportunidad para trabajar toda la etapa previa, ¿no? Desde su ingreso al Colegio Militar Leoncio Prado, su paso por la universidad, su acercamiento a la Revolución Cubana y su rompimiento, es decir, una etapa en la cual yo no había nacido aún, ¿no? Una pequeña interrupción. Mario rompe, Mario de joven, vos mismo lo decías que estaba afiliado al Partido Comunista, y tiene una evolución, allá inicio del 80 ya opta por un socialismo libertario, liberal, digamos, y después ya se vuelve un liberal. ¿Cómo se explica esa? Él y Octavio Paz fueron los únicos dos en ese ambiente hostil, porque, digamos, los intelectuales tenían que ser de izquierda para tener cierto eco. Mario asume con mucho coraje, digamos, posiciones disidentes con respecto a la revolución, al marxismo, todo. ¿Puede explicarnos esa faceta de Mario, por favor? Claro que sí, Carlos. Inicialmente, el que influye política e ideológicamente en Mario, podríamos llamarlo su pensamiento guía, Jean-Paul Sartre, ¿no? Es este existencialista el que lo convence del socialismo en libertad para lograr la justicia social. Y es así que él opta por una postura de izquierda que se va fortaleciendo, sobre todo porque impacta en él mucho el golpe de Estado que da acá en el Perú el general Odría, que depone a un pariente respetado por su familia, el expresidente José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Es así que Vargas Llosa, cuando entra a la Universidad Nacional de San Marcos, cree que la forma de combatir a la dictadura de Odría era ir incorporándose a una célula clandestina comunista que se llamaba Cahuide, que operaba al interior de la universidad.
Y es ahí donde hay activismo político, participan en huelgas, tienen la actividad propia de esa clase de células de comunicaciones, periódicos clandestinos. Pero él al principio apoya la Revolución Cubana. Eso es posterior. Sí, pero fue posterior. Pero él apoya también el inicio de la dictadura de Fidel y cuándo rompe con Fidel. A ver, termino brevemente este espacio porque es importante. Vargas Llosa en esa célula se asfixia intelectualmente porque la doctrina marxista-leninista se le imponía como un lavado de cerebro y eso iba contra su concepción del socialismo en libertad. Entonces, por esa razón, se retira luego de ese grupo comunista. Pero apoya la revolución. Apoya la revolución al principio de Fidel Castro. Eso sí, pero son años posteriores. Sí, ya entiendo. Estoy hablando de su etapa universitaria. Sí, en San Marcos. Es decir, cómo ingresa él a la acción política. Muchos años antes, década anterior a la Revolución Cubana, como tú me mencionas, ¿no? Posteriormente tiene un breve tránsito por la democracia cristiana, pero no porque se convirtiera de socialista o de marxista en social cristiano, sino que él pensó que Bustamante y Rivero podía llegar a la presidencia de la República a través de la democracia cristiana. Como eso no ocurrió, renuncia. Y luego, ya acabada la universidad, se casa con la tía Julia a los 19 años, viaja a España a estudiar su doctorado. Y es en ese contexto, en esos años, que irrumpe la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Esto lo impacta a Vargas Llosa y cree, así como impactó a un grupo de escritores intelectuales latinoamericanos, y cree que ese proceso finalmente va a establecer el socialismo en libertad y la justicia social de la cual él estaba convencido para implantarla en América Latina. Pero luego ocurren hechos que poco a poco a Vargas Llosa le van abriendo los ojos. Por ejemplo, las detenciones de los homosexuales que disponía Fidel Castro en las llamadas UMAPs. Él luego observa cómo en la Unión Soviética se persiguen a los escritores, hay censura, y eso va efectivamente contra la manera de pensar que él tenía del socialismo en libertad. Es decir, un escritor debía tener libertad de pensamiento, de crítica, de opinión y de expresión. Perseguir escritores implicaba oprimir la libertad de un creador. Y es ahí cuando ocurre un hecho que él considera absolutamente condenable: la invasión política y militar de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Ya él había estado en Checoslovaquia, Vargas Llosa, y él consideraba que Dubček en Checoslovaquia sí estaba impulsando un socialismo en libertad. Y entonces condena esa invasión públicamente a través de un artículo muy famoso, El socialismo y los tanques. Y es la primera vez que discrepa públicamente con Fidel Castro, que sí apoyó esa opresión política al pueblo checoslovaco, en un contexto histórico, Carlos, en donde ya se estaba empezando a construir el culto a la personalidad en favor de Fidel Castro. Estos hechos lo van alarmando a Mario. Luego ocurren algunas cosas que lo impactan interiormente, pero que no se conocen exteriormente. La fama de Vargas Llosa crece exponencialmente, la fama a nivel mediático internacional, no solo por su calidad literaria, sino también por su capacidad de polemista, de escritor, de periodista. Se convierte en una figura internacional a nivel latinoamericano. Y cuando gana el premio Rómulo Gallegos, él recibe una sugerencia que también lo conmueve. Le dicen: le pedimos por favor que usted diga públicamente que el monto del dinero que ha ganado por el premio Rómulo Gallegos lo dona a la revolución, a la causa de la Revolución Cubana. No se preocupe que se lo devolvemos por lo bajo. Entonces, claro, estas son las personas que van a llevar adelante con estos métodos
el socialismo en libertad. Y bueno, finalmente viene el caso que implicó el rompimiento de Mario con la Revolución Cubana, ¿no? Cuando la dictadura de Fidel Castro oprime al poeta Heberto Padilla, y esto ya representa el rompimiento definitivo y final de Mario con la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, Pedro, leí tu libro, es un libro fascinante, tiene la característica de que se lee con mucha facilidad, pero digamos a través de la figura de Mario hay un panorama, se ofrece un panorama de lo que fue la política en el Perú, de los sucesos políticos en América Latina, sucesos ya sea hechos en concreto y el debate ideológico, y también en el mundo. Este es un libro escrito con mucha claridad, con una narrativa muy cautivadora, pero digamos ofrece, o sea, en la vida de Mario Vargas Llosa se reflejan, se fotografían momentos claves de la historia y de las mutaciones ideológicas que sufre Mario, y de la polémica, de las dicotomías ideológicas de la lucha política de la época. Lo hiciste eso a propósito, te salió sin darte cuenta, porque no es, digamos, una cosa estrictamente en Vargas Llosa. Hay pantallazos de la región, hay pantallazos del mundo, hay pantallazos ideológicos, hay pantallazos hasta de la misma obra, la cartografía del poder de las novelas Mario Vargas Llosa. ¿Cómo lo hiciste? La idea, Carlos, era dar a conocer la línea de evolución ideológica y política de Mario a través del tiempo. Y Mario no solo ha sido un hombre de palabra, ha sido un hombre de acción. Sus polémicas, sus acciones de solidaridad con la política y la defensa de la libertad en América Latina. Y yo destaco algo importante en Mario, Carlos, su capacidad para observar, para analizar la compleja realidad política y social latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, ese encuentro con Octavio Paz en México. La dictadura perfecta. Exactamente, una sentencia que quedará permanentemente en la historia política de América Latina. Pero también trato de explicar que este no solo era un hombre de debate, de defensa de ideas, de la cultura de la libertad, sino de acción. ¿Qué necesidad tenía Vargas Llosa de viajar a Venezuela en pleno apogeo de Hugo Chávez? Viajó, se sometió al maltrato y vejámenes al ingreso a Venezuela. La maquinaria mediática que controlaba el dictador lo empezó a insultar y creyó, seguramente Hugo Chávez, que con eso Vargas Llosa se iba a arredrar, y lo retó públicamente a un debate. Y Vargas Llosa no se corrió, le aceptó el debate. La única condición que le puso al dictador Chávez fue: denme a mí también el mismo tiempo que usted va a disponer. Seguramente Chávez no calculó que Vargas Llosa gallardamente le iba a aceptar el reto, y finalmente el que terminó corriendo o corriéndose fue Chávez. Entonces, esto de alguna manera ilustra cómo Vargas Llosa, no sé si ha sido el escritor o el intelectual más activo políticamente de la defensa de la cultura de la libertad en las últimas décadas, pero su acción ha representado en muchos casos acciones de una solidaridad activa con los sectores democráticos de América Latina, ¿no? Te tengo que hacer una pregunta, pues no sé cuánto nos queda de tiempo. Yo estuve en Madrid con él y él era un hombre, al final, pues te quiero hacer una pregunta, se volvió más un liberal de derechas, pero cuando me encuentro con él en Madrid, cuestiona el juicio político a Lugo, que era un miembro de la Iglesia vinculado a la teología de la liberación, digamos, de la esquina de la izquierda, digamos, provenía de una izquierda. Mario hacía diferencia entre si era un dictador de izquierda o era un dictador de derecha, o digamos tenía la misma unidad de medida para juzgar a las dictaduras.
Yo creo que hacen un punto central del libro, Carlos. Una de las acciones políticas más importantes de Mario durante décadas en América Latina ha sido la condena a la dictadura como forma de gobierno, sea esta de derecha o de izquierda, de civiles o de militares. Y eso en algunos países como el Perú, por ejemplo, que tenemos un sector antidemocrático de derecha que defiende a dictaduras de derecha, y también tenemos a un sector antidemocrático de izquierda que defiende a dictaduras de izquierda, no lo han entendido. Pero yo creo que esta batalla de Vargas Llosa contra las dictaduras, que dicho sea de paso han sido el verdadero drama que han impedido el desarrollo de América Latina, acaso sea una de las gestas más importantes de Vargas Llosa en su acción política y también en su tarea ideológica y política. Yo creo que este libro, La llamada de la tribu, que es su autobiografía intelectual que deja, es una invitación a todos los jóvenes latinoamericanos para acercarse al pensamiento liberal a través de los intelectuales que lo persuadieron, que lo convencieron a Vargas Llosa en esta tarea de defender la cultura y la libertad, ¿no? Bueno, Pedro, yo personalmente te felicito por la obra. Soy un admirador de Mario Vargas Llosa como narrador, como ensayista, como periodista. Creo que me he leído casi toda su obra. Me falta algunas novelas, muy pocas. Esto es un aporte para el idioma. Hemos perdido el escritor más universal que tenía la lengua española, no solamente el Perú. Hemos perdido a un escritor, a un polemista, a un convencido, a un hombre de acción, a un Víctor Hugo, un hombre que escribía pero tenía un compromiso político, y eso verdaderamente es una gran pérdida. Yo, Pedro, solamente quiero felicitarte por esta obra, que creo que va a tener mucho éxito de venta, no solamente porque se trata de un aspecto de una gran personalidad, de un gran escritor, sino también porque tiene un rigor científico, tu amistad con él, y a pesar de eso no perder la objetividad en el libro. ¿Algo más que quiera decir, Pedro, sobre tu obra? Bueno, yo creo que Mario ha desaparecido físicamente. Sin duda vamos a extrañar su voz, pero su obra y su legado es algo que la historia va a reconocer permanentemente, a diferencia de lo que ha ocurrido o está ocurriendo con sus adversarios y enemigos. Pedro Cateliano, muchísimas gracias. Saludo a Patricia, mis pésames a Patricia y también a Diana, a Fernando, a todos los amigos de Lima, Perú. Un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias. Enseguida estamos con Narciso Velázquez, a ver quién va a ser el próximo Papa de la Iglesia Católica. Por ahí él sabe, ¿eh? Quédense ahí.